Y vamos a utilizar estos ingredientes que os detallo al final del vídeo y en la descripción. ¡Comenzamos! Y ahora, para ahorrarnos tiempo, vamos a cortar en trozos que le iremos poniendo en el vaso de la trituradora, el ajo que cortaremos y el tomate que también quitaremos el pezón y directamente lo trituraremos con su piel. Ponemos a triturar. Ya lo tenemos listo. Ponemos una cazuela al fuego con 3 cucharadas de aceite de oliva. Ahora incorporamos el triturado que va a formar parte del sofrito, al que le vamos a incorporar una pizca de sal. Y lo cocinaremos a fuego medio de 5 a 10 minutos o hasta que el sofrito empiece a separarse del aceite, removiendo de vez en cuando. Lo que vamos a hacer es, después de enjuagar bien en el agua del grifo, vamos a despuntar las judías y las vamos a poner en un bol con agua a remojo. Vamos a ir pelando el resto de las verduras de nuestro potaje. Las zanahorias, que al mismo tiempo que las pelamos, las vamos a ir dejando junto con las judías. La patata también la pelaremos, patata que la dejaremos igualmente en remojo. Y con el puerro quitaremos las raíces, la primera capa, una o dos capas que tengan más viejas. La parte de arriba la abrimos un poco para enjuagarla capa a capa debajo del agua del grifo, y esto lo vamos a cortar en aro y reservamos. Las zanahorias, dependiendo de su grosor, las haremos o a rodajas o a medias lunas. Y ahora con las judías verdes también las haremos a trozos más pequeños. Y la patata la dejaremos a remojo hasta el momento en que la vayamos a necesitar. Han pasado 10 minutos y nuestro sofrito ya se está empezando a desprender del aceite. Así que es el momento de incorporarle las judías verdes y la zanahoria. Incorporamos también la hoja de laurel y también haremos cachos de patata que iremos incorporando a la cazuela, cortando y arrancando. Aquí le ponemos una pizca de sal, removemos e integramos con el sofrito y sofreímos durante un par de minutos hasta que todo coja temperatura. Ahora que ya está burbujeando, incorporamos el puerro y directamente cubrimos con caldo de verduras, removemos con cuidado y llevamos a ebullición. Ahora que ha comenzado a hervir, tapamos, bajamos el fuego a temperatura mínima y cocemos durante 15 minutos. Y mientras ponemos un cazo con agua al fuego y lo llevamos a ebullición. Ahora que ha comenzado a hervir el agua, ponemos los huevos con mucho cuidado y a continuación ponemos un chorro de vinagre por si se rompen, que la clara no se desperdigue, y un puñado de sal para pelarlos mejor. Y los cocemos durante 10 minutos. Han pasado 10 minutos, así que apagamos los huevos y los sacamos a un bol con agua fría para que enfríen un poco antes de pelarlos. Reservamos y ahora que han pasado 15 minutos comprobamos el nivel de caldo que tenemos y ahora vamos a incorporar el bote de garbanzo. Vamos a escurrirlos ligeramente y sin enjuagar ni nada, directamente los incorporamos a nuestra cazuela. Distribuimos con cuidado. Para darle un toque de color incorporamos el pimentón dulce, aunque eso es opcional. Removemos pero con cuidado y llevamos a ebullición. Ahora que ha empezado a hervir, vamos a comprobar la patata. Está todavía un poquito cruda, pues vamos a cocerlos durante 10 o 15 minutos destapados o hasta que esté bien cocida la patata. Han pasado 15 minutos y vamos a ver si nuestra patata se ha cocinado. Lo comprobamos pinchándola con un cuchillo. Está perfectamente cocinada, así que ya tenemos listo nuestro potaje. Apagamos, servimos acompañado con el huevo. Bueno, pues espero que si te ha gustado este vídeo le des al me gusta y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Bon profit. Y para hacer nuestro potaje de garbanzos hemos utilizado garbanzos de conserva,
caldo vegetal, cebolla, puerro, tomate, ajo, laurel, patata, judías verdes, zanahoria, pimentón dulce, huevos, aceite de oliva virgen extra, pimienta y sal al gusto.